Dios allí. Vamos a abrir nuestras Biblias. Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 17. Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 17. Cuando usted lo haya encontrado, por favor dice amén con sus manos en alto. Déjeme ver su mano si ya lo encontró, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. ¿Todos lo encontraron? Si hay alguien cerca de usted que no trajo Biblia, comparta con esta persona la lectura hoy. Y si no, igual en las pantallas va a aparecer el texto. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Pueden leerlo conmigo en voz alta, por favor? Todos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra y te ruego, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. He venido señalando los domingos anteriores que aunque es cierto que quien reveló plenamente la gracia de Dios fue el Señor Jesucristo, tal y como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 17 que hemos leído, también es cierto que esta gracia ya tenía unos antecedentes, unos preparativos que se venían mostrando desde el Antiguo Testamento. Cuando leemos el texto que esta mañana hemos visto, Juan 1:17, encontramos que el apóstol presenta un contraste entre lo que trajo Moisés y lo que trajo Jesús. Es un contraste entre la ley, dice, porque la ley por Moisés fue dada, por medio de Moisés. Y la gracia, pero la gracia fue dada por el Señor Jesucristo. Entonces, indiscutiblemente ahí hay un contraste entre lo que trajo Moisés y lo que trajo Jesús. Moisés es el representante de la ley y Jesucristo es el representante de la gracia. Aunque eso es así, también es cierto que ya en la dispensación de la ley e inclusive mucho antes, ya Dios venía mostrando su gracia. Y eso es lo que hemos estado haciendo desde el domingo anterior, que hemos venido hablando de una visión de la gracia de Dios en retrospectiva. La gracia de Dios en retrospectiva, mirando hacia atrás, como por el espejo retrovisor de tu automóvil. Y la semana pasada señalé que Noé, Abraham y Moisés son un ejemplo en el Antiguo Testamento de cómo Dios usa a alguien por gracia, que lo llamó por su gracia. Pero no solo el llamamiento de personajes en el Antiguo Testamento nos revelan la gracia o nos muestran una vislumbre de la gracia, sino que hay unas instituciones que Dios estableció en el Antiguo Testamento que sirvieron para ilustrar la gracia. Por ejemplo, el sacrificio expiatorio. Esa es una institución que ilustra la gracia. ¿En qué consistía el sacrificio expiatorio? Un corderito, un becerro, un animal puro, inocente, era llevado por un hombre o mujer que eran culpables de haber pecado contra Dios. Lo llevaban al altar, lo
colocaban su mano sobre la cabeza del animal en una señal de identificación y representación, que son dos de las grandes verdades que debe haber para que un sacrificio sea sustituto del otro. A identificarse. El culpable se identificaba con el cordero, y el cordero era una representación del culpable. Y cuando había este acto de transmisión, de identificación y representación, y el cordero moría, se entendía que ya el pecador había pagado con su vida por su pecado. ¿Sí me estoy explicando? El inocente moría por un culpable. Un cuadro perfecto de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Cristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado por todos nosotros culpables, y Él inocente, pero Él murió en nuestro lugar. Aplaude el nombre del Señor. Aplaude el nombre del Señor. Tal vez el sacrificio expiatorio sea la institución que mejor refleja la gracia de Dios a través de la muerte sustituta de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero hay otras instituciones, y hay una de la que quiero hablar esta mañana en especial, que la leemos en la Biblia, que está allí, y que a veces al leerla se nos pasa por alto, que es un cuadro perfecto de la gracia también. La leemos históricamente, la leemos mirando su contenido jurídico, porque tiene que ver con las leyes de Israel, especialmente con las leyes levíticas. Y las leemos y pasamos por alto que lo que Dios nos está pintando allí es un cuadro de la gracia. Me refiero a las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio. Pastor, ¿qué es eso? Bueno, fueron unas ciudades que Dios estableció en Israel. Y Dios dijo, esas ciudades servirán para refugio de los que cometan un homicidio involuntario. Usted puede abrir su Biblia, por favor. En Deuteronomio, capítulo 19, versículos 1 hasta el 3. Deuteronomio, capítulo 19, versículos 1 al 3. Cuando usted lo haya encontrado, dice amén. Igual en las pantallas estará. Dice, cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad. Y será para que todo homicida huya allí. Ya en el libro de Números 35, versículos 9 al 28. Números 35, versículos 9 al 28. Ya Dios había dado instrucciones específicas sobre las ciudades de refugio. Escojo el pasaje de Deuteronomio porque en 3 versículos sintetiza la idea de una ciudad de refugio. ¿En qué consistían las ciudades de refugio? Eran albergues, eran provisiones que Dios hacía para traer protección a alguien que cometía un homicidio involuntario, sin la intención de dañar al otro. Quien cometiera un homicidio de esa naturaleza, Dios hacía la provisión para que se fuera a una ciudad de refugio donde sería protegido. Era una disposición legal cuya intención inicial era
proteger a la nación de la venganza indiscriminada. En realidad, originalmente, históricamente, de eso tratan las ciudades de refugio. Tratan de impedir la venganza indiscriminada en Israel, para evitar la crueldad, para evitar el aumento de la violencia, para evitar el aumento de la injusticia. Pero esas ciudades tenían unas características que cuando usted las compara con la gracia de Dios, usted encuentra que se parecen mucho. La primera característica que quiero mencionar es que las ciudades de refugio eran seguras. Diga conmigo, las ciudades de refugio eran seguras. No solo eran seguras, en realidad eran el único lugar seguro para el que cometía un homicidio involuntario. Era donde podía resguardarse. ¿Por qué? Bien, porque en Israel estaba permitida la venganza. La justicia retributiva estaba permitida. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, muerte por muerte. Si a alguien le mataban un familiar, el familiar podía, el sobreviviente podía buscar al homicida y matarlo. Eso estaba permitido. Ya desde el Génesis 9, después del diluvio, Dios había dicho: el que le quite la vida a un hombre, por el hombre la vida le será quitada. O sea, Dios estableció la pena capital en ese momento. El que mata debe morir. El que a hierro mata, a hierro muere. Estaba establecido eso. Y no solo estaba establecido, estaba regulado eso. Existía otra institución que ustedes y yo la hemos conocido, solo que en otro contexto, el que hemos llamado el Goel. ¿Han oído hablar del Goel? ¿No? Sí han oído hablar, sino que no se acuerdan. Cuando predicamos sobre la redención, hablamos del familiar cercano que tiene derecho a rescatar. Y ese familiar cercano que tiene derecho a rescatar se llama en hebreo el Goel. El Goel es el familiar cercano que puede rescatar, que puede pagar el precio del rescate de algo. Usted tiene que acordarse, porque nuestro Goel es el Señor Jesucristo, que pagó el precio de nuestra salvación y de nuestra redención. Aleluya. Él es el pariente cercano de la humanidad. Por eso Él se hizo en semejanza de hombre, para podernos rescatar a nosotros. Usted tiene que acordarse por el libro de Ruth. Boaz era el Goel para Noemí, el que podía pagar el precio del rescate. Pero esa figura tenía otra connotación que para nosotros no es tan evidente, y es que el Goel también podía ser el vengador de la sangre, el que salía a cobrar, el cobrador. Entonces el Goel era el vengador de la sangre. Y existía entonces una ley que permitía matar a quien mataba a un familiar. Existía una institución que establecía que se podía nombrar a un familiar sobreviviente para que persiguiera al homicida y lo matara. Por eso Dios, en su gracia, en su misericordia, provee las ciudades de refugio. Y dice: si mataste involuntariamente, huye, escapa, escóndete en una ciudad de refugio y allí estarás seguro. Eso le decía Dios a los israelitas. Ahora escúcheme: el único lugar seguro para el pecador es la sangre de Cristo. Es la gracia de Dios. Alabado el nombre de nuestro Dios. Ese es el único lugar seguro. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Estamos condenados a morir
eternamente, porque todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros hemos ofendido al Dios del cielo. Y por haber ofendido al Dios del cielo, merecemos morir, no solo físicamente, sino eternamente. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien alabe a Dios esta mañana. Alguien alabe a Dios esta mañana. Aleluya. Ayúdame a predicar. Dile al que está al lado tuyo: tu único lugar seguro es la gracia del Dios del cielo. No hay nada que pueda evitar el juicio de Dios sobre el hombre pecador, sino su gracia, sino su amor. Aleluya. El que está en Cristo está seguro. El que está en Cristo es salvo. Tiene vida eterna. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Aleluya. Aleluya. Alguien debe levantarse y aplaudir al Rey de Gloria. Colóquese de pies esta mañana y adórelo a Él. Aleluya. Tarde o temprano, la ira de Dios caería sobre nosotros. Pero el que está en Cristo es libre del castigo. Aleluya, déjenme gritarlo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tenemos vida eterna. No estamos esperando morirnos para averiguarlo. Tenemos vida eterna, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Alabado el nombre de Dios. Aleluya. No voy a llegar al trono de Dios a averiguar si me salvé. Llegaré para ser premiado. Llegaré para ser recompensado, porque el que está en Cristo ya es salvo. Bendito el nombre de Dios. Hay un lugar seguro, que es la gracia de Dios. No hay un lugar seguro, es el único lugar seguro. Yo creo que la mejor ilustración que he leído de esto es contada por David Platt en su libro Radicales. Él dice que es algo como si tú vas caminando por la playa. Vas caminando a metros de la orilla del mar. Vas caminando y de pronto se levanta un tsunami. Yo voy a exagerar, porque es que necesito exagerar. Unas olas de 100 metros de alto. No te creas, hay tsunamis que han pasado de 30, 40 metros. De 100 metros de alto. Y tú vas caminando y de pronto ves que se están levantando esas olas de 100 metros de alto. Y esa mole de agua te va a caer encima. No tienes la menor esperanza. La ira de Dios es más impetuosa que un mar con olas de 100 metros de alto. Oh Dios, un día voy a poder decirlo. Sofonías hace una descripción de la ira de Dios tan fuerte que es como si sumas un tsunami, un huracán de grado 5, es el más alto, es extraordinario. Sumas un terremoto, le sumas todos los desastres naturales en su máximo
poder. Y dice, la ira de Dios es mucho más que todo eso junto. Un tsunami de 100 metros, con olas de 100 metros de alto. Y tú te ves a 25 metros de la orilla y eso se viene levantando y tú dices, no tengo la menor esperanza. Y cuando ya eso te debe caer encima, algo ocurre, la tierra se abre. Antes de ti se abre la tierra y se traga esa mole de agua. Eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. El cuerpo de Jesús recibió la ira de Dios y se tragó toda su ira para que no caiga sobre ti y no caiga sobre mí. El único lugar seguro es la gracia de Dios. Solo en Él estás seguro. Solo en Cristo estás seguro. Puedes caminar con paz, porque si estás en Cristo, no su ira, sino su amor se manifestará en tu vida. Alabado el nombre del Señor. El vengador de la sangre no te puede perseguir. Mientras estés dentro de la ciudad de refugio, el vengador de la sangre no te puede tocar. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo Dios. Aleluya. Solo tienes que estar ahí. Satanás, los demonios, todos los que te quieren hacer daño, todos los que te quieren perseguir, vienen contra ti, pero no pueden pasar de la puerta. Tú estás dentro de la ciudad de refugio. Tú estás seguro. Alabado el nombre de Dios. No te pueden tocar. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Por favor, ayúdame. Dile al que está al lado tuyo, mantente dentro. Mantente en Cristo. Tienes que permanecer en Él. Dicen que el apóstol Juan, esta debe ser una historia inventada. Van a ver por qué digo que tiene que ser inventada. Dicen que el apóstol Juan fue un día a hablar con el diablo. Por eso es que creo que era inventada. Y encontró al diablo. Y le dijo, diablo, ¿tú por qué andas haciendo tanta maldad? Bueno, porque es diablo. ¿Por qué tú andas haciendo tanto daño? Me molesta mucho todo lo que tú haces. Pero sabes, diablo, lo que más me molesta en estos días es que teníamos un joven en nuestra iglesia, allí en la ciudad de Éfeso. Un joven cristiano, muy noble, muy bueno, muy talentoso, con muchos dones, con toda una vida por delante para servir a Cristo. Y tú nos los arrebataste. Tú lo arrancaste de la iglesia y ahora lo tienes sirviéndote a ti. Y dicen que el diablo Ike le respondió. Yo no lo arrebaté de ningún lado. Lo que sí me extrañó fue encontrarlo en mi territorio. Porque si hubiera estado donde debía estar, yo no lo hubiera podido tocar. El que está en Cristo, el diablo no lo puede tocar. Aleluya. Permaneces en Él. Y Él es tu lugar seguro. Las ciudades de refugio eran un lugar seguro. Las ciudades de refugio, en segundo lugar, estaban dispuestas de forma oportuna. La distribución de ellas era para que brindaran oportunidad de salvación. Dios legisla. Dios dice, dividan, mire, todo lo que Dios dice, esto es geográfico, yo en realidad poco sé de esto. Pero Dios dice, primero, dividan el territorio de Israel por el río Jordán.
de un lado y del otro es territorio de Israel, ¿sí? De un lado están las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que fueron las primeras que heredaron. Del otro lado hay 9 tribus y media que son las que conquistan y terminan de heredar. Usted sabe eso por el libro de los jueces de Josué, capítulo 1, cuando ellos dicen queremos quedarnos de este lado, y Josué le dice ustedes pueden quedarse de este lado, pero a los guerreros sí los mandan, porque hasta que todos no conquistemos, ustedes no pueden heredar. Una señal de la unidad. El pueblo de Dios conquista unido. Es egoísta que ya yo tengo lo mío, ya tú preocúpate de lo tuyo. Juntos logramos lo que Dios quiere que logremos. Esa es una lección adicional. De este lado, Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Del otro, las 9 tribus y medias que faltaban. De este lado, Dios ordena que constituyan 3 ciudades de refugio. Lo que estamos leyendo en Deuteronomio es para las 9 tribus y media. Por eso la explicación. Dice, de este otro lado también deben separar 3 ciudades de refugio. En total sumarían 6 ciudades de refugio. Pero Dios dice, dividan el territorio en 3 regiones y coloquen 2 ciudades. Van a quedar una ciudad por cada región de este lado. Las ciudades de refugio debían quedar en un lugar equidistante para dar el principio de oportunidad. ¿Usted me está escuchando? ¿Sabe qué está diciendo Dios? Mira, deben ser equidistantes para que no sea que si queda lejos el vengador alcance al homicida involuntario y lo mate. Así que deben quedar cerca de todos. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Qué sabio es Dios, hermano. Qué misericordioso es Dios. Y luego les dice, la puerta de la ciudad nunca se cerrará. Aleluya. Porque es que la puerta de la gracia no se cerrará. Aleluya. Yo soy la puerta. El que por mí entrara será salvo, dijo Jesús. Y saldrá y entrará y hallará pastos. Bendito el nombre del Señor. Y no solo eso, dice, y arreglarán los caminos. Era tarea de los sacerdotes arreglar caminos para que todos condujeran a la ciudad de refugio. Señalizar los caminos. Tenían que poner señales para que fuera fácil encontrarlas. Y algunas de ellas estaban sobre una montaña para que fueran visibles. Todo habla de oportunidad de salvación. Alabado el nombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Al igual que es una gracia de Dios, es una gracia oportuna. Nos brinda a todos la oportunidad de ser salvos. Dios le brinda a todos los seres humanos la oportunidad de conocerlo. Sé que hay una pregunta que las personas nos formulamos mucho en la iglesia. ¿Y qué pasa con las tribus que nunca oyeron el mensaje del evangelio? Esas explicaciones pertenecen más a lo académico o a la academia en la Biblia, no a un mensaje de esta naturaleza que es pastoral. Pero déjenme por lo menos mostrarles una vislumbre de esto. Las personas no se pierden sino porque rechazan la revelación de que hay un Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios invisible se ha hecho manifiesto en todo lo visible y responden delante de Dios por esa revelación que Dios ha dado de sí mismo. O sea, que ningún hombre en la tierra puede decir que no sabe que existe un Dios que merece ser adorado y ser reconocido. Bendito el nombre del Señor de gloria.
Pero cuando el hombre está perdido, Dios provee un medio de salvación. Y Dios le da la oportunidad. Cada vez que alguien le habla a otro acerca de Jesús, no es más que la oportunidad de salvación, la oportunidad de la vida eterna. Cada vez que entras a este lugar, si hoy nos estás visitando y estás aquí y dices: me gusta cómo cantaron y ahora estoy oyendo a este hombre predicar y no sé qué estés pensando, permíteme centrarte, permíteme ubicarte. Dios te trajo para decirte que Jesús murió por ti para que tú seas salvo. Hoy es la oportunidad tuya. Y Dios te va a perseguir. Y Dios te va a alcanzar. Y no solo esta mañana aquí, de muchas maneras Dios te va a perseguir para que escuches su palabra. Por eso hay radio, televisión. Por eso nos envía a las calles. Por eso salimos a publicar nuestro mensaje. No es porque no tenemos nada que hacer. No es porque somos gente desocupada. Hay personas aquí mucho más ocupados que cualquiera. No es porque estamos desocupados. Es porque tenemos la urgencia espiritual de decirte a ti que Dios te amó y proveyó a Jesús para salvarte. Si te pierdes es porque rechazas la oportunidad. Quienes se pierden rechazan la oportunidad de salvación. Escucha, cada día Dios quiere que nosotros como iglesia abramos la oportunidad a los perdidos. Ayer decía a los que sirven en este ministerio, tratando de explicar las palabras de Jesús a Pedro, cuando le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del mundo espiritual, no prevalecerán contra mi iglesia. Pero luego agregó: y yo te daré las llaves del reino de los cielos. A mí me llama la atención que Jesús habla implícitamente de dos puertas: las puertas del Hades y las puertas del cielo. Y la llave que abre la una es la misma que cierra la otra. ¿Me está escuchando? Yo no sé, Pastor Marcos, a cuántos predicadores he oído tomar este pasaje y empezar a decirle a la gente: agarre ahora la llave. En serio, agarre la llave, tome la llave en sus manos, y ahora te declaro que tienes la llave de tu carro, la llave de tu cuenta bancaria, la llave de tu apartamento. ¡Qué tristeza! Convertir algo tan glorioso, espiritual, eterno, convertirlo en algo tan pequeño como un carro o un apartamento. ¡Qué tristeza! Las llaves que tú y yo tenemos es esto que estoy haciendo: predicar el evangelio para que las personas sepan que el perdón ya está listo para ellos. Aplaude fuerte a Dios. Aplaude fuerte a Dios. Es cuando puedo decirles: hay perdón para sus pecados. Hay una sangre que fue derramada. Hay un sacrificio que ya fue hecho. Hay uno inocente, santo y puro que sufrió por usted y que llevó sobre su cuerpo el castigo de tu paz para reconciliarte con Dios. Cuando yo digo eso, ¿sabe qué estoy haciendo? Usando las llaves. Porque al que lo crea, le estoy cerrando las puertas al infierno y le estoy abriendo las puertas del reino de los cielos. Aleluya. Hoy tienes tu oportunidad. La Biblia dice: acerquémonos confiadamente
al trono de la gracia. Hebreos, ¿verdad? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que encontremos gracia y oportuno socorro para nosotros. La gracia es oportuna. Por último, las ciudades de refugio tenían que ser suficientes. ¿Me está oyendo? Suficientes. Ahora, si usted es de los que analiza, ya sabe lo que estoy haciendo. Yo hice un acróstico hoy. SOS. Seguras, oportunas y suficientes. Porque a mí me parece que la gracia de Dios es un SOS de Dios para todos nosotros. Socorro oportuno de salvación. Las ciudades de refugio tenían que ser muchas. No podían ser pocas. Eran 6 inicialmente. Pero Dios dijo, en la medida que ensanchen el territorio, hagan más ciudades de refugio. Tiene que haber suficientes ciudades de refugio, porque necesito proveer mucho para la salvación de las personas. Si ustedes amplían su territorio, aumenten las ciudades, multiplíquenlas. Necesito refugio para los infractores. Oh, mis queridos amados, mis queridos hermanos y amados en Cristo. Hay una sola palabra que engloba todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y esa palabra es gracia. En la gracia de Dios que ha sido traída por Jesucristo, nosotros tenemos todo lo que necesitamos para ser cristianos. Es suficiente. La gracia de Dios en Cristo es suficiente para saldar nuestra deuda. Es suficiente para transformarnos. Y es suficiente para ayudarnos en el tiempo que dure nuestra transformación. Alabado el nombre de Dios. De principio a fin, su gracia nos ayuda. Somos salvos por gracia y somos sostenidos por gracia. Alabado el nombre de Dios. No existe tal cosa como que yo soy salvo por gracia y me mantengo porque tengo una voluntad férrea. No existe tal cosa como eso. No existe tal cosa como que yo soy fiel pastor, porque es que cuando yo le meto, para usar un lenguaje mundano, la ficha a algo, pastor, yo me mantengo en eso. Es que yo soy firme, pastor. Como dije el otro día, yo soy un duro en esto, pastor. No existe tal cosa como eso. Eso tal vez te sirva para la empresa. Y eso tal vez te sirva para los estudios. Pero créeme que eso no te sirve para la salvación. Vas a enfrentar enemigos muy poderosos cuando eres salvo. El vengador de la sangre va a estar detrás de ti. Satanás y sus hordas de demonios te van a perseguir. Y solo su gracia te sostendrá. Alabado el nombre del Señor. Solo su gracia es suficiente. Aleluya. La gracia sostiene nuestra salvación. Nos da la victoria en la tentación. Nos ayuda a soportar el sufrimiento y el dolor. Nos ayuda a entender la palabra y a aplicarla con sabiduría en nuestras vidas. Nos atrae a la comunión y a la oración con Dios. Nos mueve a buscar el rostro de Dios. Produce en nosotros el querer y el hacer según la voluntad del Señor. Nos permite servirle a Dios con eficacia. En pocas palabras, mis amados, existimos y estamos firmemente fijos en este marco de la vida cristiana por la suficiente gracia de Dios.
La gracia es nuestra cada día. Es ilimitada y suficiente para todas las necesidades. Pablo la llamó la abundancia de su gracia en Romanos 5:17. Las riquezas de su gracia en Efesios 2:7. Y la sobreabundante gracia en 2 de Corintios 9:14. Pedro usó la expresión multiforme gracia. Y cuando usó multiforme gracia en 1 de Pedro 4:10, estaba usando una expresión griega que es policromia. Policromía viene de allí. Policromia o policromía, que significa los muchos colores. Y lo que Pedro está diciendo es: nosotros tenemos con nosotros los muchos colores de la gracia de Dios. La que te salva y te sostiene. La que te ayuda en medio de las pruebas. La que te hace andar en el servicio. Bendito el nombre del Señor. Es interesante que el apóstol Pedro utiliza la misma palabra en 1 de Pedro 1:6 para referirse a las diversas pruebas. Policromia, multiforme, polifacéticas. Dice diversas, dice nuestra versión. Y está usando la misma palabra que multiforme. Y es como si nos presentara esta idea: la gracia multiforme de Dios es suficiente para nuestras pruebas polifacéticas. Pasaremos por diversas pruebas y en medio de todas ellas su multiforme gracia nos sostendrá. Alabado el nombre del Señor de gloria. Todos nosotros podemos testificar de cómo Dios ha sido bueno con nosotros, de cómo Dios nos ha cuidado, cómo ha habido momentos en que estuvimos listos a dejarlo todo, a abandonarlo todo, en los que pensamos que ya no podíamos más, en los que ya no resistíamos más, pero Dios estuvo allí y nos sostuvo por su gracia. Y nos envió ayuda desde su santuario. Y nos recogió con misericordia. Hubo días que me miré en el espejo y no me gustó lo que vi. Hubo días en que pensé acerca de mis pensamientos y de mis emociones y de mis sentimientos y no me gustó lo que vi. Hubo días en que me vi miserable, en que me sentí miserable, en que me desprecié a mí mismo, e inclusive en esos días su gracia me sostuvo. Aprendí un secreto: no te mantienes fiel porque eres fuerte, te mantienes fiel porque cuando caes corres al cuerno del altar y te aferras a la gracia del Dios del cielo. Aprendí que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Habrán días en que te mirarás y no te gustarás. Y si no te gustas a ti mismo, imagínate si le vas a gustar a otro. Pero inclusive en esos días, su gracia te recibe. El secreto es este: cuando caigas, no te quedes en el suelo. Corre, corre al trono de la gracia. Corre a buscar socorro oportuno. La gracia de Dios es suficiente. Un mendigo reunió todo el dinero que necesitaba, pidiendo limosnas, ahorró, se abstuvo de lo más que se puede tener un mendigo. Vivió durante mucho tiempo de manera muy limitada,
y reunió suficiente dinero, porque aunque era un mendigo, él quería tener la experiencia. Ayúdame, gracias. Él quería tener la experiencia de ir en un crucero. Así que reunió el dinero, compró su boleto y se subió al crucero. Colocó su equipaje, un equipaje de un mendigo, unos vestidos desgastados, y metió una caja de galletas y metió un frasco con un aderezo. Y el primer día zarpó en ese crucero, la experiencia más emocionante que alguna vez había vivido este mendigo. Ahora va feliz, dejando que la brisa sople sobre él. Cuando llega la hora de comer, se mete en su camarote, busca una galleta, le echa aderezo y come su galletita. Luego, a la hora del almuerzo, hace lo mismo, se refugia en su camarote, pone aderezo a su galletita y come de eso. Hora de cenar también. Al otro día por la mañana lo mismo, al mediodía igual, pero ya ahora la galleta no sabe tan bien. Ya el aderezo se está poniendo rancio. Así que hace lo que sabe hacer. Va al restaurante y le dice al hombre del restaurante: usted puede hacerme un favor, usted me daría de la comida que dejan las personas aquí para yo comer. Y cuando él dice así, el del restaurante le dice: ¿y por qué tengo que hacer eso? Dice: lo que pasa es que yo lo único que traje fueron unas galletitas y mi dinero no me alcanza para ese manjar, eso que está allí. Y entonces el hombre le informó: ¿acaso tú no sabes que cuando compraste el boleto todo estaba incluido? Porque quien tiene a Cristo lo tiene todo. No tienes que pactar, no tienes que pagar, no tienes que hacer nada. Las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús es un boleto al cielo con todo incluido. Alabado el nombre del Señor. Gracia segura, gracia oportuna, gracia suficiente. Aleluya. Cierre sus ojos. Alguien necesita esta gracia de Dios hoy. Alguien necesita atravesar la puerta del perdón para asegurar la entrada al cielo. Más que suficiente. Alguien necesita es mi Dios de amor, que la puerta de la condenación se le cierre esta mañana. Si usted necesita a Jesús, socorro oportuno. Ahora, como tú no hay ninguno. Levante sus manos. Cristo es suficiente. Alguien que dice: Pastor Iván, yo necesito a Jesús Suficiente como mi Salvador. Yo vine esta mañana y te estoy escuchando y necesito a Jesús como Salvador. Alce su mano bien alto. Más que suficiente. Dios les bendiga. Ustedes que han levantado su mano, por favor, vengan. Caminen aquí. Vengan, qué bueno, aplaudimos a ellos. Aplaudimos aquí. Socorro oportuno. Sí. Como tú no hay ninguno. Esto suficiente, Cristo. Suficiente. Ciudad de refugio en tiempos de guerra. Ven, ven. En ti yo estoy seguro. El vengador ha salido por tu alma. Amado Salvador. La ira está determinada. Ciudad de refugio en tiempos el juicio de está guerra. determinado. En ti yo estoy seguro. Amado Salvador. Dígalo.
Cristo es suficiente, más que suficiente. más que suficiente. Es mi Dios de amor. Es mi Dios de amor, Suficiente. suficiente. Socorro oportuno, como tú no hay ninguno. Aleluya. Cristo es suficiente, suficiente. Ven, Él es suficiente. Levántate, ven al altar. Ciudad de refugio. Él es tu ciudad de refugio. En tiempos de guerra. En ti yo estoy En seguro. ti yo estoy seguro. Amado Salvador. Amado Salvador. Ciudad de refugio. De refugio. En tiempos de de guerra. Camina a este altar. En ti yo En estoy ti yo segura. estoy seguro. Aférrate de Cristo. Amado Salvador, ciudad de refugio en tiempos de guerra, en ti yo estoy seguro. Amado Salvador, ciudad de refugio en tiempos de guerra, en ti yo estoy seguro. Amado Salvador, Aleluya. en ti yo Oren por estoy ellos. seguro. Háganlos repetir la oración de fe. Amado Salvador, Y luego diríjanle al en salón ti yo estoy seguro. de consolidación para orar por ellos. Amado Salvador, Estamos de pies, por favor. Dele gracias a Dios. más que suficiente Dele gracias a Dios. es mi Dios de amor. Tú tienes toda la gracia que necesitas hoy. A veces he dicho, y algunas personas piensan, ¿por qué dices eso, pastor? A veces yo he dicho, yo no sé si hoy, si alguien me pide que me debo dejar cortar la cabeza o negar a Jesús. Y yo he dicho, yo no sé si hoy, aquí, yo estoy listo a hacer eso. Yo no voy a hacer promesas como Pedro. Mi vida pondré por ti. Y una mujer le dijo, ya estaba negándolo. Pero escuchen, lo que yo sí sé es que yo vivo con la gracia que necesito. Y si Dios nos colocara en posición de tener que entregar nuestra vida por Cristo, en ese momento Dios nos daría la gracia para entregar la vida por Cristo. Vivimos con la gracia que necesitamos. Y ella es suficiente. Querido Dios, te doy gracias. Hay días que no puedo más. Hay días que no me gusto ni a mí mismo. Gracias por saber que estoy aceptado, que he sido perdonado, que no soy perfecto. Gracias por librarme, por tu misericordia. Tú eres suficiente. Socorro oportuno, Socorro oportuno. como tú no hay ninguno. Gracias. Cristo Ayúdanos es suficiente, a vivir en esta gracia. suficiente. En Jesús. Colócale las manos en el hombro a quien tienes a tu lado. En tiempos Bendícelo. de guerra, en ti yo estoy Gracias. seguro. Amado Salvador, ciudad de refugio, Padre, en ayúdanos. tiempos de guerra, en ti yo estoy seguro. Amado Salvador, Padre, gracias. ciudad de refugio, en tiempos de guerra, Gracias por en ayudarnos. ti yo estoy seguro. Amado Salvador, Muchas gracias, Señor, por Jesucristo. Escúchenme ahora.
Yo voy a terminar esta serie, una visión de la gracia de Dinar, por terminar. Así que la voy a terminar el viernes por la noche. Además, así le toca venir. Si no, se va a quedar faltándole algo. Viernes por la noche terminamos esta parte de la gracia de Dios. Dios los bendiga. Terminamos esta parte de la gracia de Dios. Dios los bendiga.